¿Acabas de empezar en Dragon Quest Smash Brawl y no quieres arruinar tu cuenta gastando recursos donde no debes? Detente ahí. Hoy te traigo la guía maestra definitiva para que domines este Project Light desde el minuto 1. En este vídeo no solo vamos a ver cómo jugar, te voy a enseñar la ruta exacta para farmear vouchers infinitos, cómo conseguir todas las gemas gratuitas de lanzamiento y el secreto para subir de nivel a una velocidad que parece cheat. Si buscas códigos, tier list de habilidades y cómo romper el juego siendo free to play, este es tu sitio. Suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna actualización de Square Enix y prepárate, porque después de ver este vídeo vas a pasar de ser un slime novato a un auténtico héroe de leyenda. Empezamos. Bien, vamos a empezar ahora con la guía oficial y total, por así decirlo. Es una guía lo más completa posible. Y lo primero que vamos a encontrar es, por ejemplo, si yo tuviera ahora mismo una cuenta de otro lado, tendría con el data link y aquí, en cuanto haga el login, me va a asociar a esa cuenta. Es decir, me va a cargar la cuenta. Esto lo digo para aquellas personas que pasen de un teléfono a otro. Es decir, ya sea de Android a iOS o de Android a Android en forma de tableta o algo así. Para eliminar una cuenta, como veis, le hemos dado a Manage Data. Le daréis aquí a Delete Account y con esto eliminaríais vuestra cuenta. Darle a Delete eliminaría totalmente. Como dice, perderemos todas nuestras cosas y todo volvería a empezar como otra vez desde cero. No hay tiempo de espera por lo que hemos visto. Es decir, nosotros hemos hecho ya Square Enix, en cuanto tú entras, te vincula a un Google Play Games. O en mi caso eso lo ha hecho. En tu caso, si quieres crear, o por lo que sea, te vincula a otra cuenta de Google Play Games, tienes que meterte en... Ahora lo muestro. Aquí está. Os tenéis que meter a Play Juegos, como veis al lado de Play Store, y cambiar la cuenta. En mi caso, si yo me meto aquí, estará mi cuenta la que me coge por defecto, que es en perfil. Me iría a perfil, aquí, y esta es mi cuenta oficial. En vuestro caso, si queréis que cambiar de cuenta o demás, es borrar todos los datos y volver a entrar para meteros o crear otra nueva cuenta o algo así, ¿vale? Con Google Play. Bien, lo siguiente que vamos a ver sería el sistema de ítems de aquí dentro del juego. Como vemos, ya tenemos a Nikolai, que te lo daban en el capítulo 5. Nos falta llegar al capítulo 2, Stage 2, para desbloquear a nuestro tercer héroe personaje, como lo queréis llamar. Importante, como digo, el juego vais a tener que ir todo el rato equipando ítems. Como vemos, hay algunos que no hemos podido conseguir, pero por ejemplo las espadas, en este caso la de Fireblade, fuego, pues tendremos aquí que configurarla. Para subir de nivel, porque todo esto hay que subirlo de nivel. ¿En qué nivel lo tenemos? En nivel 1. Es de 2 estrellas. Bueno, en este caso a mí no me serviría mucho. Como vemos, todo podemos subirlo de nivel. La espada, todas estas cosas. ¿Esto dónde se hace? O bien lo podéis hacer desde aquí. Yo me voy aquí, pincho aquí, en Details. Y Upgrade. Si tuviéramos, empezamos a subir lo que viene siendo los ítems Details, los de armaduras, armor oro. Y lo que vamos a ir consiguiendo mientras farmeas haciendo el modo historia. Y también, no solo el modo historia, sino que vemos que más modos. Pues todo esto lo vas a ir consiguiendo. Cada uno de rareza más grande. Este, por ejemplo, solo subiendo uno me sube 2 niveles. Mirad, esto me sube 2 niveles, mientras que este me sube ni medio nivel. Tenéis que tener aquí importancia a qué rareza subís. Yo, como digo, siempre diría que subáis a la de 3 estrellas. Luego, si nos hemos fijado, nos puede tocar el mismo ítem repetido. Si te toca un ítem repetido, esto sirve para ascender. Es decir, les voy a poner ahora de ejemplo lo que voy a hacer. Voy a quitarle el gorro al mago. ¿Dónde está? Ahí. Buah, se me ha quedado pillado. A ver, voy a quitarle el gorro al mago. Y a este. Vale, al mago le vamos a poner este de aquí. Y al nuestro vamos a ponerle este de aquí. Esto lo quiero mostrar ahora mismo para que veáis como lo que voy a hacer de aumentar del nivel. Vamos a ascender el gorro. Tenemos 2 para ascender. Ascendemos y sube a 1 nivel. En vez de llegar hasta el nivel 15, va a poder llegar hasta el nivel 17. Y luego, en vez de llegar hasta el nivel 20 como límite, en vez de llegar hasta el nivel 15 como límite, tiene el nivel 20. Entonces le hacemos ascender, gastamos los 2 gorros y tiene más nivel. Va a poder conseguir hasta 2 niveles. Como veis, el nivel va a seguir siendo el 1. A esto es a lo que me refiero. El nivel va a ser 1. Pero tiene dos ascendencias subidas. Entonces va a poder llegar a más nivel. Entonces yo vengo aquí y voy a subir el nivel. Como veis, tenemos las cosillas estas que he dicho, los Refined Armor y demás. Vamos a utilizar de aquí. Ah, bueno, no sé si va a estar mucho. Ya sabéis que es de rareza común. Pero bueno, voy a subirlo hasta el nivel 3, que no pasa nada. Pero es para mostraros cómo sería esta cosa, cómo se haría. Esto va a ocurrir con todo lo demás. Te puede tocar 2 veces la misma espada, por si acaso. Si tienes la suerte de que te toca 2 veces la misma, pues ya sabes, vienes aquí a ascender. Bueno, te saldrá incluso para ascender. Tenéis el auto-edit, por si acaso, en el caso de que no sepáis qué equiparos, que es lo que mejor os conviene. Lo siguiente que vamos a encontrar, pues va a ser las memorias. En este caso, vas a obtenerlas matando bosses, matando monstruos así en los capítulos. Y como veis, tenemos de todos los niveles. Ya tienes de tipo A,
La de A es mayor categoría que las de B y las de C, por ejemplo. Pero, como se dice, el A es el monstruo más fuerte. Pero, por ejemplo, no puedo comparar yo a este que es un Draki con un Drakima. Por ejemplo, el Drakima es siempre más superior, por más que este sea de estilo A. Lo podéis ver aquí en los stats, que lo estoy moviendo arriba. Hay que saber también qué es lo que nos conviene equiparnos. Esto también va a influir en nuestros booms, por así decirlo. Física aumenta en daño más 3, juego de resistencia más 1%, Slime Killer más 2. Como veis, todo afecta. La manera también de subir el nivel es a través de la forja. Como veis aquí venís a forja y podéis upgradear lo que queráis. También podéis ascender, que es lo que hemos estado explicando hace un momento, y incluso vender. ¿El vender para qué me sirve? Como estáis viendo, aquel equipo que no queramos puede ser vendido por por monedas de oro, ¿no? Y dicen que algunos, por ejemplo, podemos intercambiarlos en la tienda. Esto sí es lo que recomiendo, por ejemplo. Yo este lo voy a vender. Me va a dar 600 casi, por así decirlo, 400, 500 y algo de oro y 20 de la moneda esta. Ya lo he vendido. Perfecto, vendido. Y así podremos vender con todo aquello, por ejemplo, que no vamos a utilizar o no nos sirva. Tienes de todos los ítems. Bien, tenemos luego el rank up, que es, por ejemplo, si yo tuviera otra B, teniendo 3 Bs, 3 slime de rango B, puede subir mi memoria a una de rango A, lo que estáis viendo, y así iríais con todos los demás. Así que esto también es importante, aquí dependiendo de lo que os convenga. Si veis que, por ejemplo, yo este de aquí no lo voy a utilizar nunca, por más que esté en rango A, pues lo cojo y lo vendo también. Y te va a dar lo mismo, memory points, que también podremos canjearlo en tienda. Por ejemplo, si lo quiero vender esto, me da 5 de monedas de P. Memory points, a ver. Vale, ya estaría. Luego tendríamos las tiendas. Esto aquí es donde lo más importante, que es lo que tienes que venir. Tienes que saber diferenciar los diamantes que son free con los que ponen paid, que son los de pago. No son los mismos. Aquí, como vemos, podemos obtener un montón de cosas comprando con... En este caso, si veis, no pone nada de paid. Lo podríamos comprar con gemas normales. Yo he comprado gemas y un metal ticket. Luego miraré, por ejemplo, cuál de aquí me convendría más. Tenemos incluso... Se restaura en 5 días, así que tengo tiempo para ir viendo y pensándolo bien. Este de aquí, los item sets, como veis, nos dan 3 vouchers de Beginner Support Set, que es aquel que podemos hacer reroll. Lo que pasa es que vale 500 monedas de la de pago, las gemas de pago, esas no tenemos. Aquí, si venimos, estas son Smash Ground Points. Estas son importantes. Se consiguen tanto aquí en el modo historia como en eventos también. Nos pueden dar en eventos y también en cooperativo cuando salga. Esto va a estar guapísimo, ¿eh? Vamos a poder ir varios a cazar algún boss o algo en específico. Y luego vendríamos con aquellos que acabamos de canjear. Eran los Rolly Token, como habéis visto. Son 20 que nos han dado. Tenemos que conseguir un montón y te vas a poder conseguir tickets de vouchers, ¿no? Armor Oro Ticket, Weapon Oro, Gold Oro. Como veis hay un montón de cosillas. Ya digo, si podéis incluso ahorrar para los vouchers, mejor. Yo ya digo, si mejor gastar en voucher que en demás cosas. Igual que este. Este, si veis, todo el rato tiene voucher. Voucher son los tickets para las gacha. Pues aquí todo esto, ya sabéis, a gastar. Es mi recomendación. Aquí tendríamos dos que nos daban gratis, que tenéis que canjearlo también. Y aquí, pues ya tendréis que ir viendo a ver qué os interesa. Normalmente, ya sabéis, es de oro. Lo de oro significa que es malo. Bueno, estos de aquí a lo mejor me sirven, ¿eh? El Refine Armor Oro y el Weapon Oro. Que como sabemos, eso sirve para mejorar las armas. Estos de aquí sirven para mejorar las armas, que es lo que os he enseñado. En este caso, las armaduras, el de abajo. Luego este sería un token, que es si te compras el pase de batalla. Bueno, un pase de batalla, un pase que están dando. Vale, creo que alrededor de unos 5 dólares. Y por último tenemos el webcoin. ¿Veis? Aquí también te venden rarezas increíbles, ¿eh? Esto de aquí. Y como veis, no tengo ahora mismo ningún pase de batalla que he mencionado. Como veis, aquí estaría. Lo podéis conseguir desde aquí. Venís a vuestro menú. No, bueno, aquí en la batalla principal, pases. Y le dais a Vice Pass y podéis comprar el que más os convenga si queréis gastar. En este caso cuestan monedas de verdad, por si acaso. En el modo historia, como vayamos avanzando, este sería el con el que vamos a empezar todos, o el que empezamos. Ya, yo por ejemplo he completado las 30 estrellas, tiene su dificultad. Para empezar la segunda, pues primero he querido terminar el modo difícil, que vamos a tener modo fácil y modo difícil. El modo difícil tiene más dificultad y se consiguen ítems más raros, por si acaso. Luego tendremos la pestaña de eventos, que la verdad, aquí tendréis que, bueno, para conseguir mejoras vais a tener que hacerlo. Mira, esto salió ahora mismo, ¿eh? Este no estaba, este me tengo que enfrentar ahora. O van saliendo y desapareciendo cada X tiempo, como veis. Para el primero quedan 13 días, 48 días y demás. Igual que aquí. Para el training tenemos Weapon Oro, Quest, misiones. El modo fácil ya lo hemos hecho. Tenéis que completar, por ejemplo, terminar el modo fácil con una nota de A. Yo creo que he terminado con B.
Me faltaba más puntuación de daño, más score. Y así con todos los demás podéis conseguir. Como veis, cada uno tiene como un premio no asegurado, pero sí una alta probabilidad de que os toque alguna de estas cosillas. Bien importante, porque veréis que en algún punto os va a decir tenemos que llegar al nivel 7. Y sería este de aquí. Aquí es cuando se desbloqueamos lo de las vocaciones. Que como vemos, vas a poder elegir 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 5 vocaciones. Yo os había nombrado el guerrero, el mago, ¿qué más? Y otro más también os dije. Pues tenéis 2 más para elegir. Que me imagino que será uno el de las cuchillas. Pero ya digo, para mí el mejor va a ser el modo guerrero con la espada. También me imagino que por meta, ¿no? Porque ya sabemos que estos juegos de estilo gachas, un día este va a ser el modo, va a ser el personaje bueno. También tenemos y a lo mejor los botones de likes y demás. Esto todavía no lo han abierto, pero me imagino que dentro de nada podremos agregarnos entre todos nosotros. Así que ve personalizando bien tu pantalla, tu perfil, para que en cuanto aparezcas te vayan dando like. Ya te digo, porque tenemos modo cooperativo, así que vamos a poder, en algún momento se va a activar en la pantalla el agregar amigos. Tendríamos lo que viene siendo los gachas. Mira, tenemos nos han vuelto a dar 14 más. Esta es otra, que os van regalando más si vais haciendo estas misiones, por si acaso. Si a alguno le vaya interesando. Aquí está, perdón, en No Vais. Esta de aquí, en No Vais. Cada vez que vais completando este tipo de misiones, os van regalando 10. Y como vemos, tenemos otros 10, 20, 30, 40, hasta 50. Y luego te van a dar, cuando llegues al nivel 7, uno de equipamiento garantizado. Así que a darle caña. Lo malo, claro, que te pide, vamos, dedicarle bastante tiempo. Ya que estamos, voy a probar con vosotros a ver si me sale algo bueno. Tengo creo que 14, ¿no? Voy a gastar 10. 10, nos aseguras, creo que nos asegura algo. No quiero gastar gemas, quiero utilizar los vouchers. Ah, vale, aquí. Sí, me queden 4. Cuidado con esto, entonces, mira cómo me ha pasado bien casi. Casi la lío. Tiene que me toca algo bueno. Dorados. No veo ninguno bueno. Ninguno de 3 estrellas. Bueno, no está mal. 2 estrellas. Un pantalón. Otro pantalón. Nada. Escudo. Traje. Otra vez el gorro. Vale, un Wizard. Y ya estaría, ¿no? No me ha tocado nada bueno, la verdad, en esta. La primera que hicimos sí nos tocó 2 cosas de 3 estrellas. Y ya solo quedaría lo de la rareza de las armas. ¿Y por qué yo las recomendaría? Como digo, voy a subir el brillo. La primera va a ser la espada que estoy tocando ahora, Blade, por su pasiva, más que su daño base. La segunda sería la Falcon Blade, que si quieres daño base, es decir, que cuando golpee de una por así decirlo, haga daño, es la Falcon Blade. Tiene mucho daño base, pero su pasiva no es tan buena como la primera. Luego tendríamos la Shiver Stick, que justo mira, va en ese orden, lo que yo diría, que es la que congela. Y es muy buena. Ya digo, todas las 3 son buenas. Lo que pasa es que yo me he basado en daño base y en sus pasivas. Y hace más daño la Fire Blade y ayuda a limpiar más rápido las oleadas que, por ejemplo, que la Shiver Stick, que sería la de hielo. Pero las 3 son muy buenas. Y luego ya serían los gustos. Puede ser que de repente digas, oye, pues a mí me gusta más probar yo que sé, el Crystal Claws o el Queen's Whip. Ya como digo, esto es por gustos, yo os doy mi opinión y el por qué he puesto esa tier list, ¿no? Pues este es un Project Light un poco distinto. Y es que nos va a permitir el intercambiar personajes. Es decir, por ejemplo, vamos a poder jugar con los dos al mismo tiempo. Bueno, al mismo tiempo no. Pero sí, por ejemplo, intercambiarlos. Dependiendo de lo que te convenga más. Bueno, en este caso, por ejemplo, si tuviéramos que atacar a distancia, me cojo y me cambio a este. Así no tengo que atacarle de cuerpo a cuerpo. En este caso me viene bien. Es también importante saber el qué personaje vas a utilizar o cuál vas a escoger. ¿Veis? Está muy bien. Aquí nos llevamos a 2. Nos queda solo este. La ulti, por así decirlo, como no es del bastón dorado, el de 3 estrellas, pues no te va a aparecer como una cinemática. Si tuvieras tú el Shiver Stick, por ejemplo, sí que te aparecería como una animación. También increíble lo de hay, ¿cómo decirlo? Hay... Te puedes cubrir. Es decir, si este me quiere disparar y yo me quiero cubrir aquí, no me llegaría la flecha, por así decirlo.